la ONU, este 22 de abril millones de personas celebran el Día de la Tierra. ¿Pero sirve de algo este día? Nuestro equipo investigativo nos trae un informe especial acerca del cambio climático. ¿Qué tanto saben nuestros estudiantes sobre el tema? ¿Qué se está haciendo en el departamento del Magdalena para evitar este problema? ¿Y cómo se enfrenta el cambio climático desde diferentes organizaciones internacionales? ¿El consumo de carne puede estar acelerando el cambio climático? Nuestro semillero de periodistas nos trae un informe especial. Y esta es la imagen del día de hoy. En nuestra institución, las estudiantes con ayuda de los docentes de Ciencias Naturales conmemoran el Día de la Tierra, resaltando también la importancia de ser el único planeta habitable en este sistema solar. De todo eso hablaremos el día de hoy. Buenos días y bienvenidos a la mejor información sobre nuestro ambiente. El Día de la Tierra se creó en Estados Unidos para aumentar la conciencia pública acerca de los problemas ambientales, y ahora se celebra en todo el mundo. A esta fecha se le atribuye el inicio del movimiento ambiental que a lo largo y ancho del planeta lucha por el medio ambiente, resaltando las urgentes medidas que debemos introducir para salvar el planeta. El informe es de Yarik Montero. Así es. El primer Día de la Tierra surgió en 1970 a partir de la propuesta de un senador estadounidense experto en medio ambiente. Tras los vertidos de petróleo que sufrieron las costas de Santa Bárbara, California, en 1969, el senador vio la oportunidad de celebrar un día de reivindicarse la importancia de mantener la calidad de aire y del agua del planeta. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacerles llegar a las instituciones la urgencia de emprender acciones de forma global. Según los expertos, estamos al borde del precipicio. Si no atajamos el problema, pronto ya no habrá vuelta atrás. Pero ¿será que los samarios sabemos por qué se celebra este día? Esto fue lo que nos dijeron. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Tierra? Se celebra con el fin de generar conciencia sobre el impacto que generan factores humanos como la contaminación, hacer un cambio de hábitos sociales, empezando por pequeñas acciones como reciclar en casa, aprovechar la luz natural, desconectar aparatos electrónicos, usar medios de movilidad amigables con el medio ambiente como la bicicleta o caminar, son cambios que la Tierra necesita. ¿Por qué crees que se celebra el Día de la Tierra? Se celebra con el objetivo de concientizar al ser humano del daño causado por la contaminación y la sobrepoblación de la Tierra. Muchas gracias. ¿Por qué crees que es la importancia de celebrar el Día de la Tierra? Bueno, primero que todo, pues en agradecimiento a Dios por la bendición y pues por todos los beneficios en cual le aprovechamos en el día a día. Gracias. ¿Por qué cree usted que se celebra el Día de la Tierra? El Día de la Tierra se celebra, tal vez lo crearon las personas que tratan de cuidar el medio ambiente y la tierra, como para concientizar más a aquellas personas que no cuidan de ella. A lo mejor como que tratando de mirar, clasificando la basura, cómo mejorar sobre todo las grandes empresas que botan esas grandes cantidades de residuos tóxicos que dañan nuestro planeta. Entonces es como para darle tal vez una importancia sobre lo que es en sí cómo debemos de cuidar la tierra. Gracias por su respuesta. En la institución creemos que todos los días deberían ser el Día de la Tierra. Por eso animamos a todas nuestras estudiantes y televidentes a que no se limiten a luchar por el planeta un día al año. Tenemos que hacerlo todos los días. Nuestro equipo investigativo realizó una encuesta a 238 estudiantes de la básica secundaria y de la media. Se les hizo preguntas relacionadas con el cambio climático y estas fueron sus respuestas. A la pregunta, ¿conoces el concepto de cambio climático? Solo un 6.3% manifestó que no lo conoce, un porcentaje mínimo. Al menos la gran mayoría conoce el tema. A la pregunta, ¿considera que el consumo de petróleo y carbón contribuyen a la problemática del cambio climático? Un 6.3% manifestó que no y un 19% que tal vez. Pero afortunadamente un 74.7% está consciente que estos combustibles contribuyen al cambio climático. A la pregunta, ¿consideras que las inundaciones son una consecuencia del cambio climático? El 77.1% considera que sí, el 10.6% considera que tal vez y el 12.3% considera que no. A la pregunta, ¿creer que disminuir el consumo de carne de res puede ayudar a evitar el calentamiento de la Tierra? El 54.9% considera que no, el 23.2% que tal vez
y solo el 21.9% considera que sí. Y por último, a la pregunta ¿te preocupa el cambio climático? Afortunadamente el 90.3% considera que sí le preocupa y solo un 9% considera que no le preocupa. Ojalá después de esta emisión ese 9% cambie de opinión. El cambio climático es una variación global del clima en periodos cada vez más rápidos debido a la actividad humana. Las principales causas del cambio climático y del calentamiento global son el uso de combustibles fósiles para la generación de energía y transporte, la deforestación y las actividades ganaderas y agrícolas a gran escala. Dichas actividades hacen que aumente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, haciendo que ésta retenga más calor del necesario. Estos gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, compuestos halogenados y ozono troposférico. Ahora, el impacto ambiental que está teniendo el cambio climático se puede evidenciar cada vez con más frecuencia en cuestiones como inundaciones, sequías, olas de calor, extinción de especies, incendios, entre otros. El cambio climático y el calentamiento global no son un problema del futuro. Hoy los polos se están derritiendo. Hoy el exceso de contaminación está causando enfermedades mortales. Hoy la flora y la fauna del planeta están muriendo. Hoy los gases se acumulan en la atmósfera. Si la Tierra sigue calentándose, vamos a llegar a un punto de no retorno, donde se irá calentando por sí sola cada día más. Y en ese punto no podremos hacer nada. Pero, ¿qué hace el gobierno ahora para evitar esta problemática? Para aclarar esa pregunta tenemos con nosotros a la doctora María Lisset Estrada Ospino. Ella es una profesional universitaria en la Subdirección de Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamac, corporativo de carácter público encargado de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible del Magdalena. Buenos días, muchas gracias por habernos atendido. Para nosotros es muy importante escuchar de parte de ustedes su posición sobre este tema tan importante como es el cambio climático. Hola Karen y Mariana, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Buenas tardes, igual. Gracias por la invitación. En primer lugar, le queremos preguntar ¿qué hace Corpamac en pro de evitar el cambio climático? Bueno, es importante mencionar inicialmente o recordar que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena es la autoridad ambiental del departamento y que somos los encargados de administrar, velar, proteger y preservar los recursos naturales del departamento. Nuestra jurisdicción básicamente es en los 29 municipios del departamento y en el distrito de Santa Marta, nuestra jurisdicción solamente es en la zona rural. Nosotros no tenemos jurisdicción o incurrencia sobre el casco urbano de Santa Marta. Eso es para que tengamos un poco claro nuestra responsabilidad como entidad, como autoridad ambiental del departamento. Nosotros también es importante mencionar o recordar que el cambio climático no es más que la pérdida de la biodiversidad y la disminución del recurso hídrico por diferentes factores, ¿cierto? Entonces, en base a esto, nosotros como entidad estamos desarrollando diferentes acciones o estrategias para mitigar el impacto negativo que esto genera sobre nuestros ecosistemas. En estas actividades o estrategias que, como les menciono, desarrollamos obras de alto impacto como lo son dragados de caños, todo el trabajo que de pronto ustedes han escuchado que estamos realizando en la Ciénaga Grande de Santa Marta, y además realizamos un trabajo bastante importante educativo ambiental a través de proyectos ambientales escolares que se desarrollan en las instituciones educativas y proyectos ciudadanos de educación ambiental. En estos proyectos o en algunos de estos proyectos se desarrollan construyendo viveros forestales escolares en el caso de los PRAES y viveros forestales comunitarios en el caso de los PROCEDAS. Estos viveros tienen como finalidad educar a la comunidad, sea educativa o la comunidad en general, y busca básicamente sembrar árboles alrededor de las cuencas hídricas y en los espacios bastantes o supremamente deforestados
aledaños a la zona donde se desarrollen estos proyectos ambientales escolares o proyectos ciudadanos de educación ambiental. Desarrollamos un trabajo bastante fuerte en pro de la sensibilización de toda la comunidad, buscando mitigar o reducir el tema de deforestación que en nuestro departamento es bastante fuerte y bastante arduo. Precisamente nosotros, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de escuchar o ver por nuestras redes sociales, desde el año pasado hemos realizado una serie de entrega de viveros bioclimáticos. Son viveros totalmente tecnificados. Estos viveros se hicieron se construyeron a través de una compensación con Electricaribe que nos permitió construir viveros totalmente tecnificados, es decir, no requieren de una persona que esté 100% allí pendiente para su mantenimiento, sino que a través de tecnología ellos tienen su sistema de riego automático y no necesitan, digamos, que un viverista para su cuidado. Simplemente que todo esté pues sumamente sincronizado para poder realizarlo. Además de que son autosostenibles porque funcionan a través de paneles solares. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos de lo que nosotros como entidad hacemos para evitar o mitigar, sobre todo buscamos mitigar, digamos que el cambio climático, porque evitarlo lastimosamente no lo podemos evitar porque ya está. Tenemos que en estos momentos generar acciones para mitigarlo lo más que podamos. ¿Qué se puede notar en el departamento del Magdalena que evidencia que el cambio climático es un problema real? Nosotros tenemos una geografía bastante diversa y bastante rica, ¿cierto? Lo sabemos. Tenemos muchos ríos, muchas quebradas, y digamos que esto nos juega un poco a nuestro favor, pero también nos juega en contra. Porque podemos notar en gran medida, sobre todo, la pérdida de la capacidad hidráulica de las cuencas hídricas, o lo que normalmente conocemos como la disminución del agua, la disminución de los caudales en los ríos. Podemos también evidenciar el desabastecimiento de agua, que lo vemos pues aquí en Santa Marta pues bastante fuerte, ¿cierto? Que cada vez las lluvias y las sequías son más fuertes, más prolongadas, con pérdida de la biodiversidad. Entonces son muchas causas o los elementos que nos denotan que nuestro departamento está siendo afectado visiblemente por el cambio climático, lamentablemente para nosotros. Lamentablemente cada vez más vemos la pérdida de la fauna silvestre precisamente, o recordemos que todo nuestro ecosistema es un ciclo, ¿sí? Y que nada funciona como una rueda suelta. Si no tenemos agua en cierto río o en cierta quebrada o en cierta ciénaga, pues los animales que allí habitaban pues se van a desplazar, nos genera pues también conflicto con el ser humano, en fin. A raíz de algo tan simple como la disminución de los caudales en nuestros ríos, se denotan un sinnúmero de problemáticas que lamentablemente no solo afectan la biodiversidad y la fauna, sino también a nosotros como seres humanos. En el departamento del Magdalena, ¿cuál es el ecosistema que se ha visto más afectado? ¿Cómo y por qué? Bueno, no podríamos, creo que sería un poco atrevido de mi parte mencionar una zona en específico, porque no podríamos pues establecer como una medición para ello. Necesitaríamos como unos estudios técnicos y bastante puntuales para establecerlos, pero sin embargo, creo que ningún ecosistema está excepto de presenciar estas problemáticas que les he mencionado, o en unos lugares más graves que otras, pero lastimosamente en todos nuestros ecosistemas el cambio climático es una amenaza latente, una amenaza visible, gracias pues a la deforestación, a las malas prácticas ambientales, como les mencioné, en algunas zonas mucho más fuertes que otras. Entonces, por ejemplo, en el tema cuando hablamos del tema de la deforestación, se presenta mucho que por desconocimiento de las comunidades, pues deforestamos o talamos nuestros árboles, o simplemente por extender nuestra ganadería. Entonces, creo que hablar de una zona en específico, de un ecosistema en específico, creo que sería un poco atrevido de mi parte. Sin embargo, les puedo mencionar que en algunas zonas es más visible o latente que otras.
sobre todo en las zonas donde tenemos bastante afluencia o influencia ganadera. En estas pues se presenta aún más esta problemática. Además de que es importante mencionar, ¿cierto?, que el cambio climático en algunas ocasiones a veces decimos de que se debe a factores, solamente a factores antropogénicos, es decir, lo que nosotros como seres humanos realizamos, los que les menciono de la tala de los árboles, por nuestras actividades industriales y nuestras actividades agrícolas, pero también el cambio climático se debe a factores naturales, a factores de los ciclos naturales de nuestros ecosistemas, como las inundaciones, las lluvias, solo que lastimosamente, gracias a todo ese impacto negativo que hemos generado, pues cada día pues estos efectos naturales son mucho más fuertes las lluvias torrenciales, mucho más fuertes las sequías, pero no debemos pues olvidarnos de esos aspectos. Solamente nos queda pues adaptarnos y contrarrestar estas malas prácticas ambientales. ¿Qué hace Corpamá que puedan replicar las otras corporaciones autónomas en Colombia o en otras ciudades para evitar el cambio climático? Bueno, nosotros como entidad hacemos bastante esfuerzos en incentivar a la comunidad, sobre todo, a que nos adaptemos o a que adaptemos nuestras necesidades y nuestras actividades para reducir de mejor manera el impacto ambiental. Y esto como lo hacemos a través de procesos educativos, básicamente. Nosotros no podemos, digamos que forzar a la comunidad, a las comunidades y es más a nosotros mismos a que cambiemos nuestras prácticas, sino lo hacemos desde el respeto y generando pues conciencia en las comunidades acerca de reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de combustibles fósiles, sembrar árboles. Nosotros tenemos diferentes programas, como les menciono, desde la corporación, donde buscamos que estas prácticas o estas actividades normales que nosotros desarrollamos, pues tengan un impacto menor sobre el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa, no sé si de pronto lo han escuchado, que se llama Negocios Verdes. Este programa lo que busca es que todas las actividades económicas, por ejemplo, una empresa o alguien que siembra café o cacao, tiene unas prácticas que en ocasiones generan un impacto negativo sobre nuestros ecosistemas. Lo que buscamos a través de ello es reducir este impacto con un acompañamiento técnico que le brindamos a estas personas de estas industrias para que adapten sus prácticas y estas prácticas sean amigables con el medio ambiente. La gran mayoría de las acciones que desarrollamos las hacemos a través de la educación, a través de trabajos conscientes de respeto, de una forma respetuosa, a través de un acercamiento humano con las comunidades y con las personas. ¿Cuál es el riesgo que se avecina para el departamento del Magdalena si no se toman acciones para evitar el cambio climático? Bueno, lastimosamente el panorama es claro y creo que ya lo estamos evidenciando en algunas épocas más fuertes que otras. Si nosotros no logramos reducir nuestras malas prácticas, si nosotros no generamos conciencia de verdad, cada vez más pues vamos a tener desabastecimiento de agua, pérdida de la biodiversidad. Tal vez nosotros no hemos conocido, ni siquiera me atrevería a decir ni la mitad de todas las especies o vivido todo lo que ambientalmente nuestros abuelos o tatarabuelos pues conocieron. Entonces creo que el panorama es claro, la pérdida de las condiciones ecosistémicas, el flujo hidráulico de las cuencas hídricas, que las lluvias no lleguen en los tiempos esperados. Antes podíamos decir en tal tiempo va a llover, lastimosamente creo que cada vez es más difícil hacer un pronóstico de cuándo va a empezar la temporada de lluvia y hasta cuándo va la temporada de sequía, precisamente porque no tenemos un control de cómo todas nuestras acciones han impactado pues negativamente. Creo que el panorama es claro,
depende de todos nosotros cambiar esta realidad. Gracias por atender nuestras inquietudes. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le podría enviar usted a nuestras estudiantes para que de cierta forma no sigamos contribuyendo a agravar este problema del cambio climático? Bueno, el mensaje para ustedes es claro y contundente. Ustedes, sé que en algunas ocasiones está trillado de decir que ustedes los jóvenes o nosotros los jóvenes somos los responsables de nuestro futuro. Y creo que tenemos en estos momentos el reto más grande, ustedes tienen el reto más grande de sus vidas, y es mitigar ese impacto negativo sobre nuestros ecosistemas. Es realmente reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, empezar a reciclar, empezar a tener cada vez más una conciencia ecológica, replicar el mensaje, educar a nuestros padres, educar a todas las personas que nos rodean, porque a nosotros tenemos la facilidad de que nos escuchan más. El mensaje llega más si lo dice un niño o lo dice un joven, así lo dice un adulto. Y qué mejor muestra o qué mejor ejemplo de que el aprendizaje sea inverso, de que ustedes sean los que les enseñen a sus padres acerca de todo esto que hemos dialogado pues la tarde de hoy. El reto para ustedes es claro y es generar conciencia, educar y realmente transformar nuestra realidad y que nuestros ecosistemas se puedan recuperar y que realmente logremos retrasar los efectos negativos del cambio climático en la medida que lo podamos hacer. Ahorita precisamente el 22 de este mes, el 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra. Y qué mejor forma de conmemorar el Día de la Tierra y el Día del Árbol, que es el 29 de abril, que sembrando un árbol. Ese creo que sería el mejor regalo que le podemos dar a nuestro planeta Tierra. Entonces, la invitación es para que el 22 de abril y el 29 de abril sembremos un arbolito y así estamos mitigando el efecto negativo del cambio climático y del calentamiento global que va muy de la mano. Creo que la responsabilidad es de todos de conservar, preservar nuestros ecosistemas y que si logramos trabajar juntos las instituciones educativas, las instituciones de carácter civil, el Estado que en este caso representamos nosotros como entidad, podemos sacar y preservar nuestros ecosistemas. Creo que ese es el mensaje que les quiero dejar en la tarde de hoy. Es responsabilidad de todos y les extiendo la invitación a que este 22 de abril y 29 de abril nos unamos a la campaña Sembrarnos Une, que estamos liderando desde la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, y de que ustedes como entidad y como institución educativa pues hagan parte de esta hermosa campaña. Gracias por ese mensaje. Aunque muchos creen que el cambio climático es un cuento de hadas y fingen que no existe, la ONU ha convertido esta cuestión en prioridad. A través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se llevó a cabo una encuesta a 15.000 personas donde el 67% de los ciudadanos del mundo considera que este es nuestro desafío más grande. El informe es de Valentina David. Sin duda, este es un tema que aflige a millones de personas alrededor del mundo. Por esto debemos dar una pronta solución. El economista jefe de las Naciones Unidas, Elliot Harris, nos introduce a su idea de valorizar la naturaleza, es decir, que no la consideremos como un legado que se nos ha otorgado, ya que por esto hemos puesto en peligro al planeta. El fenómeno del cambio climático ha avanzado rápidamente en los últimos años. Por esto las Naciones Unidas constituyen un foro en el que se puede llegar a un acuerdo para que los países reduzcan sus gases de efecto invernadero. Además de esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas y diversos bancos asiáticos, han elaborado un proyecto en el que le dan energía solar a 10.000 personas en la India. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, afirma, abro comillas,
El 2021 es un año decisivo para enfrentar la emergencia climática global. La ciencia es clara. Para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius, debemos reducir las emisiones mundiales a un 45% para el 2030, desde los niveles del 2010, cierro comillas. Durante el Acuerdo de Paz, los países se comprometieron a reducir sus gases de efecto invernadero, pero aunque demostraron sus intenciones, están lejos de cumplir el acuerdo. Por otro lado, países como Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú y Brasil se unen a un proyecto de la ONU para buscar proteger los sistemas marinos. Abro comillas. La basura plástica tiene un impacto devastador en la vida marina y la salud humana. Por eso, esta iniciativa es un paso importante para abordar el problema y ayudará a proteger los sistemas oceánicos, así como los medios de vida de quienes dependen de él. Cierro comillas. Expresa un comunicado Manuel Baranch, director de la Pesca y Agricultura de la FAO. La ONU da un vistazo al futuro de un nuevo informe, en el que señala que la Tierra, si seguimos este paso, será inhabitable para el 2050. Solo el 21.9% de nuestras estudiantes considera que disminuir el consumo de carne de res puede ayudar a evitar el calentamiento de la Tierra. Pero, ¿qué dicen los científicos? El informe es de nuestro semillero de periodistas. Adelante. Cambiar la producción de alimentos es esencial para salvar al planeta de una catástrofe climática. La advertencia es de los autores del informe sobre el uso de la tierra divulgado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. ¿Pero de qué forma contribuye la producción de carnes vacunas al cambio climático? El ganado libera metano, un potente gas de efecto invernadero, y la deforestación, por ejemplo, como se está dando en la Amazonía, muchas veces está vinculada a la expansión de tierras para ganadería, como es el caso de Colombia. Las plantas absorben CO2 o dióxido de carbono de la atmósfera y atrapan ese CO2 en el suelo. Cuando la tierra se degrada, el carbono es liberado nuevamente, contribuyendo así con el efecto invernadero. Como lo explicó nuestra compañera, la ganadería es una de las actividades que más gases de efecto invernadero produce. Una porción de carne aporta aproximadamente 8 kilogramos de gases de efecto invernadero, mientras que la de pollo solo aporta 1,1 kilogramos y las arvejas solo aportan 0,1 kilogramos. Los científicos aseguran que ellos no nos están haciendo un llamado a dejar de comer carne de res, pues en algunos lugares del mundo esta es única opción, pero si hacen un llamado a la sensibilización, pues consideran que en Occidente estamos comiendo carne, y en algunas regiones del mundo, especialmente China, el consumo de carne vacuna sigue subiendo a medida que mejora el ingreso de las personas. Algunos analistas señalan, sin embargo, que reducir el consumo de carne vacuna no es de por sí la panacea. Si la carne es sustituida por soya u otros productos cultivados en tierra deforestada, lo ideal es que estos alimentos sean producidos en sistemas resilientes, sostenibles y de bajas emisiones. Excelente informe. Como siempre, el colegio conmemorando las fechas especiales para el medio ambiente. Aquí los dejamos con una muestra de la creatividad de nuestras estudiantes, para que nunca olvides que este planeta es nuestro único hogar. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos en una próxima emisión.